Hola de nuevo. En este video vamos a considerar vectores en el espacio tangente de una variedad, y también vamos a tomar el haz tangente y de ahí vamos a sacar campos vectoriales, y vamos a ver un poco de la notación, y también vamos a estudiar un poco del espacio dual a estos vectores. Y posteriormente veremos algunas propiedades de las funciones suaves, en particular el pullback de formas y bueno, algunas operaciones que se pueden hacer con ello, y al final un ejemplo. Así que bueno, recordemos que en una variedad suave, podemos definir pues vectores. En particular en general podemos agarrar el espacio tangente a una variedad, ¿no? Y ahí existen estos objetos llamados vectores, y que nos permiten pues hacer cálculo como en Rn, debido a la localidad de las variedades, es decir, o sea, su estructura que es localmente difeomorfa de Rn. Entonces vamos a ver, recordamos que TPM es el espacio tangente a la variedad M. ¿Ah? Y como espacio vectorial, pues vamos a ver que la dimensión, bueno, ya lo sabemos, la dimensión de TPM es igual a la dimensión de M. Vamos a decir que es N, ¿no? Pues es finita. O sea, suponiendo que la variedad sea de dimensión finita, y claro, PNM, ¿no? Entonces podemos definir el dual de TPM de la misma manera que como lo definimos para espacios vectoriales, que esté dado por, va a tener esta notación, que es TPM estrella, y va a ser igual al conjunto de homomorfismos o transformaciones lineales. Ok, homomorfismo no es igual que transformación lineal, pero aquí vamos a decir que son homomorfismos lineales. Vamos a considerar que está en R, que son las funciones lineales en R, que van de TPM en R. Y esto lo podemos definir para cualquier P en M, ¿no? Y recordemos que podemos asociar una base a este espacio, ¿no? Y también recordemos que todos los vectores en el espacio tangente, en el punto P de la variedad M, son vectores que están evaluados en P. Entonces la base de TPM es está dada por estos operadores diferenciales, vamos a decir así, evaluadas en P, C igual a 1 hasta N. Y entonces, como ya habíamos visto anteriormente, pues la base de el espacio dual pues va a ser un conjunto de operadores también, que lo que van a hacer es actuar sobre estos y nos va a dar 1 si los índices son iguales, bueno, si actúan sobre la misma coordenada, y 0 si actúan sobre diferente coordenada. Es decir,
la base de TPM, vamos a llamarla por el momento epsilon j, dice j igual a 1 hasta n igual a p, cumple también que epsilon j igual a p de la derivada parcial respecto de x y igual a p va a ser igual a la delta de Kronecker. Ajá. Eso es lo que debe de cumplir. Ahora, como es estándar, y bueno, como en realidad está escrito en todos los libros de geometría diferencial, esta base entonces, en realidad estos epsilon j van a estar dados por las diferenciales de las coordenadas. Ajá. Entonces, la base de TPM estrella va a ser igual a conjunto de estas de xj lo hace en p, cj igual a 1 hasta n. Entonces, como en un espacio vectorial, que esto también es un espacio vectorial, pues si hay un elemento del espacio dual, por ejemplo, si omega p, que está valorado en el punto p, pertenece a TPM estrella, entonces omega p va a estar expresada como combinación lineal de la base, es decir, como esto. Y xj, y todo esto evaluado en p. Ajá. Ok, y aquí omega j son las componentes de, bueno, omega j evaluado en p son los componentes de omega p. Ajá. Ok, vamos a ver, está mejor ¿verdad? Sí. Y algo que dije es que vamos a considerar que estas son vectores cuyas componentes son suaves. Entonces vamos a decir que son sea infinito. Ajá. Igual las componentes de un vector en TPM, para simplicidad, porque de todas formas vamos a llegar al punto en el que vamos a pedir que todos los vectores sean suaves. Entonces, de primera instancia, pues van a ser suaves. Y todo esto esto está expresado en las coordenadas locales, es decir, esto está expresado en las coordenadas del abierto U en M, tal que P esté en U, o sea, de la vecindad de U, de la carta de U, digo, de la carta de P, más bien, de la carta que define U, ¿no? Porque en realidad la carta pues sería U, un difomorfismo phi, ¿no? Donde esta es la función coordenadas, o sea, las que me asignan
coordenadas en Rn. Y pues ya definimos el espacio dual de TPM. Entonces ahora sí vamos a irnos a algo más general, que es a las secciones suaves. Recordamos que una sección suave del haz tangente, que esta es la unión de todos los P's de todos los tangentes al punto P en M, es la unión de todos ellos en cada punto, y que que si X que pertenece a TM, pues es un vector tangente, pero es una sección de TM, ¿no? Que recordemos que esto es una sección si la proyección de X es igual a la identidad en M, ¿no? Si X en TM es suave, entonces no, más bien si esto lo voy a borrar, que si para toda X X es suave, X es suave, entonces se denota por esto, el conjunto de campos vectoriales en M, ¿no? Todos los campos vectoriales suaves en M. Ok, entonces, análogo a lo anterior, pues vamos a ver que existe pues el dual, ¿no? Entonces existe el dual de los campos vectoriales tal que si omega ya no lo voy a evaluar en P porque está definido en toda M, ¿no? Entonces no es particularmente del punto P. Tal que si omega está en este conjunto, entonces para X en X un campo vectorial M, omega de X va a ser una función suave, ¿no? Es decir, recordemos que viéndolos como operadores diferenciales suaves, pues X como campo vectorial es una función que va de las funciones suaves definidas en M a las funciones suaves definidas en M, ¿no? Y omega pues es una función que va de x en xm en c infinito m. Ajá. Esto es análogo, ¿no? O sea, ya no es ya no salimos del campo, ahora estamos en un álgebra, pero bueno, eso no importa ahorita, eso seguramente después si es necesario lo trataremos más formalmente.
En primera instancia con esto basta. Y entonces, como había escrito omega anteriormente, que estaba definida en P, pues ahora puedo definir para cualquier P en el espacio tangente. Digo, en la variedad. Entonces esto va a ser igual a omega j, no, omega j, omega sub j de xj. Ojalá no está bien. Esto es en coordenadas locales. Y omega j pues pertenece a las funciones suaves en M. Ahora, el módulo es infinito u con un abierto en M de la sección de esto ok, esto no lo dije, pero esto se le llama espacio cotangente, ¿no? O sea, es el dual del tangente. Más bien, no es espacio cotangente, es ascotangente. Ok. Modo de secciones de secciones del as del hat. Del as cotangente lo denotamos por alfa mayúscula, superíndice 1, m. Esto pues es lo mismo que esto. Ajá. Entonces, si omega pertenece aquí, entonces su valor en P es omega sub P, y esto pertenece al espacio cotangente. Este es el dual de TPM, con PNM. Ok. Otra manera de... Bueno, una definición. Más bien, una proposición que de hecho viene en el Conlon, pero pues no vamos a decir nada de él. Es que... Así no la vamos a demostrar. Es que existe un isomorfismo canónico de C infinito m módulos, o módulos C infinito, dado por alfa 1 m igual a todos los homomorfismos C infinito
de los campos vectoriales en M en CM, perdón, ¿no? Esta es la definición bueno, esta sería la sección suave definida acá. Y análogamente, esto es análogamente porque realmente es más complicado que decir esto. El espacio de campos vectoriales, bueno, el conjunto de campos vectoriales en M es igual al homomorfismo C infinito M de alfa 1 M en C infinito M. Ajá. Entonces eso ya nos permite hablar de una dualidad y de cómo se comportan las funciones que están definidas aquí. Ahora vamos a ver qué onda con el pullback. Okay, entonces vamos a ver el pullback de formas, ¿no? Ya hemos visto el pullback de funciones, pero no habíamos visto pullbacks de campos vectoriales, ¿no? Que en realidad en algunos libros mencionan al pullback de un campo vectorial como en realidad el push forward, pero bueno. Sea phi una función suave, entonces si omega está en A1 n, definimos phi estrella omega que vaya de m en dm. Ajá. Y como bueno, definimos esta función phi estrella como phi estrella de x omega, phi estrella de omega evaluada en x igual a phi estrella x de omega en phi de x con x en m. Ajá. Ahora recordamos que si hay una función definida, bueno, en un elemento de C infinito n, o sea, una función suave definida en la variedad n, entonces el pullback de f está en C infinito m. O sea, es decir, f con posición phi es igual a phi estrella f. Ajá. Eso lo habíamos visto en las tareas y si no, si hay dudas lo vuelvo a revisar. Pero, bueno, de primera instancia, esta es la definición. Y ahora vemos que el Conlon tiene una proposición que dice que si omega
omega en alfa 1n phi por m en n. Entonces phi estrella omega pertenece a A1m, alfa 1 m, es decir, define una función phi estrella que manda de A1 en n en alfa 1n en alfa 1m, es decir, manda espacios, elementos de este espacio en este espacio. Creo que no lo dije, pero sí, no lo mencioné. Ok. Y a los elementos de aquí se le llaman unoformas. Ahí está. Ahora, vamos a ver. Okay. Notamos que el diferencial de phi en p pues es una función que nos manda de tpm en t phi de p n, ¿no? O sea, nos manda vectores de este espacio tangente en este espacio tangente. Pero entonces existe un operador dual, digamos el diferencial dual, o no sé, diferencial estrella, tal vez, que va de t estrella n en tpm y cumple con que para omega en t phi de p estrella n y b en tpm t phi estrella de omega evaluado en b, pues va a ser igual a omega evaluado en el diferencial de b. O sea, esta toma valores en n, ¿no? Toma vectores en t phi de p n, y esto lo que hace es mandarlo de tpm en t phi de p, t phi de pm. Así que pues tiene sentido, ¿no? Porque aquí ya lo mandó a t phi de pm y evaluó ahí. Entonces esto ya es en este caso es un real.
porque está evaluado en el punto P. Y bueno, en cuanto a los campos, en este caso considere los campos definidos en M y los campos definidos en N variedades. Entonces, si omega está en alfa, ¿qué dice? Alfa 1 en N y phi está en C infinito N. Bueno, es una función que va de M en N. Esta es la notación para las funciones suaves que van de M en N. Entonces, phi estrella omega, el valor en X pertenece a C infinito M. Y esto es porque lo que hace en este caso el pullback es agarrar del dual de en N, o sea, es decir, agarrar elementos de aquí, los manda a esto, lo que hace es mandarlos de aquí, como habíamos visto, N en alfa 1 M, y luego, como este es el dual de los campos vectoriales en X, digo en M, pues ya está. Y al evaluarlo nos da una función C infinito. Ok. Y entonces si otra vez, si phi es una función, ¿sabe?, de M en N, omega una función, bueno, un elemento en alfa 1 N, y f es una función continua definida en N, phi estrella de f omega pues va a ser igual a phi estrella de f por phi estrella de omega. ¿Esto por qué? Entonces, esto es como una bosquejo de demostración, tal vez. Sea P en M. Entonces, esto lo vamos a evaluar en P. Entonces, vamos a hablar phi estrella de f omega en P. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues al dual, al dual a la operación diferencial. Evaluado en P y aplicado a f omega evaluado en phi de P. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues a esto. De phi omega phi de P. Esto tiene sentido, ¿no? Estamos evaluando esta, digamos, multiplicación en este punto. Entonces le damos esto a f y también le damos esto a omega. Pero esto a que es igual, esta cosa, como es lineal, ¿no? Entonces esto va a ser igual a f de phi de p
por esto. En particular porque también el diferencial es lineal, ¿no? Entonces esto va a ser igual a, ahora sí, esto es phi estrella de f evaluado en p. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues a phi estrella omega evaluado en p. Sí, porque habíamos visto que esta operación dual era en realidad esta phi estrella aplicado a w, digo a omega. Y pues ya, ahí se termina la demostración. Pero por otra parte, bueno, no es necesario. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de cómo utilizar esto. Entonces vamos a ver, sea f una función suave que va de m en n, omega en los campos vectoriales, bueno, en el dual de n, y m igual a n igual a r3. Y vamos a definir a f de st, es r2. Vamos a definirlo por st, e a la t. Ahí está este campo, bueno, esta función. Y omega igual a x de y menos y de x, ¿no? Que están coordenadas cartesianas y todo normal. Entonces, a ver, f, ¿quién es f de f estrella de omega? Esto en realidad es lo diferencial, más bien, esto es igual a omega j composición f por d x j composición f. ¿Ah? ¿Esto quién es? Pues omega composición f agarra la primera entrada, entonces esto va a ser st por dy, pero dy en realidad es, digamos, la proyección de f en la segunda entrada. Entonces dy en esta entrada, es decir, es el diferencial de et, e a la t, menos e a la t de st. Esto en realidad es pues, la diferencial de una función. Entonces de e a la t es igual a la parcial de e a la t respecto de t por dt más la parcial de e a la t respecto de s por ds. Esto es 0 y esto es igual a e a la t de t. Entonces esto va a ser igual a st e a la t de t menos e a la t
Pero ¿quién es el diferencial de esto? Pues es S de t más t de s. Y esto es igual a s de t, st e a la t de t menos e a la t s de t menos t e a la t de s. Y esta es otra, esto nos da otro covector. Y pues esto ya nada más tendremos que valorarlo en algún punto, ¿no? Por ejemplo, entonces esto sería cosa de valorarlo en f estrella omega evaluado en punto p, ¿no? Y va a ser todo esto, toda esta expresión evaluado en p. Ajá. Pero bueno, eso es otra cosa. Ahora, este es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, consideren n igual a r3 y m igual a r2, igual f va de m en n, pero esta vez f va a estar dado por f de teta phi igual a coseno de phi más 2 coseno de zeta, coseno de phi más 2 seno de zeta, seno de phi, y omega es igual a z cuadrada de x. Entonces, ¿quién es z cuadrada? Pues es esto. Entonces, f estrella omega es igual a seno cuadrado de phi, y acá dx es la diferencial de esto. Entonces es diferencial de coseno de zeta coseno de phi más 2. En esto, ¿quién es seno cuadrado de phi? Y va a ser coseno de phi más 2 por menos seno de zeta menos seno de phi coseno de zeta diferencial de phi. Esto es igual a seno cuadrado de phi por menos seno cuadrado de phi por seno de zeta coseno de phi más 2 de zeta más seno de phi coseno de zeta de phi. Esa es la forma en la que se aplica lo que vimos anteriormente. Ajá, y si se fijan, pues sí. En efecto, esto sucede porque, si se fijan, aquí omega es igual a omega j de xj. Entonces, pues, ¿quién es esto? Al aplicarle pullback, esto va a ser f estrella de omega j, porque esto es una función, sea infinito. Esto por el pullback de la diferencia. Y pues esto es omega j con posición phi por
diferencial de xj con posición f. Entonces esto es lo que nos ayuda a ver esto. Y pues listo. Hasta aquí este video sobre formas diferenciales. Bueno, monoformas.